cometer un delito. Por lo tanto, tengo que investigar y por eso, ayer por la noche, él separa testimonios y hoy empieza a investigar un supuesto delito de acción pública. Y por algo les retienen también los pasaportes. Claro, por algo nadie le carga nafta al avión. Uruguay no aceptó los aceptó. cargarle la nafta para que vuelvan a Venezuela. Sí. Por eso volvió a Argentina. Y el avión tenía muchas complicaciones. Pero está a ver, Elisa Trota, el ex embajadora de Venezuela en la Argentina. Trota, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharla. Buenas tardes, la sumamos a la mesa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, preocupada, por supuesto, por todo lo que está pasando, por lo que escucho. Acabo de escuchar lo que mencionaban del canciller Cafiero y creo que definitivamente no son cosas que deberían ir por un canal distinto. Hay mucho y la mayor responsabilidad de que todavía hoy no haya justicia en relación a las víctimas de AMIA la tiene Irán, que está encubriendo a los terroristas y la responsabilidad del gobierno argentino pasa no solo por colaborar con esa causa, sino por supuesto, prever la seguridad en el país. Ahora, Elisa, mientras esto sucedía, Nicolás Maduro estaba en Irán cerrando tratos por 20 años. Acuerdos, y también, correcto. Exactamente, acuerdos por 20 años, también reactivando los vuelos entre Teherán y Venezuela. Digo, ¿cuáles son los vínculos hoy de Irán y Venezuela y a qué tenemos que estar alertas? Mira, esto es algo que nosotros venimos alertando hace muchísimo tiempo. Los vínculos de Irán y Venezuela datan desde la época de Chávez, aproximadamente desde el 2005 hubo un acercamiento entre el que entonces era presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y Chávez, y esto cada vez se ha venido profundizando más. Han compartido lazos con respecto a la lucha contra el antiimperialismo, se han creado fondos dirigidos a la cooperación internacional para liberarlos del yugo imperialista, supuestamente, y en el 2019 esta cooperación, digamos, esta relación tiene un nuevo auge que, bueno, se puede entender que tiene que ver un poco con las sanciones de Estados Unidos. Se firma un memorándum de entendimiento en donde se da supuestamente, empieza colaboración en lo que tiene que ver con la parte médica, alimentaria, de hidrocarburos y algo que no mencionan, pero que es obvio, por supuesto, tiene que ver con toda la parte de inteligencia y armamento. Cuando Maduro era canciller de Chávez, fue quien estableció estos primeros vínculos, específicamente en Damasco, si no me equivoco, en el 2007, y empezaron a surgir estos lazos comerciales entre Venezuela e Irán. Nuevamente, esto es algo que nosotros venimos advirtiendo hace muchísimo. Actualmente la isla de Margarita está siendo utilizada como base de operaciones por militares iraníes y por ciudadanos provenientes de Irán de forma directa. Nuevamente, como bien dicen, se retoman los vuelos semanales que existieron por muchísimo tiempo entre Teherán y Caracas, y esto tiene una afectación, digamos, Venezuela es la puerta directa de Irán hacia toda la región. Y no solo se ratificó este fin de semana, además desde un escenario del cual también Maduro agradece al presidente Alberto Fernández en relación a su participación en la Cumbre de las Américas, sino que también una cosa que digamos, hay que ir atando las distintas secuencias. La actual embajadora de Maduro en Argentina, en su momento siendo ministra de Turismo del régimen, fue la que inició y la que logró un acuerdo entre Venezuela y la aerolínea que originalmente era dueño del avión, que es Maham Air. Entonces, hay varias cosas. Bueno, digamos, ahí perdóneme, hagamos una pausa, Trota, porque es muy importante para entender, para no perdernos. La empresa Maham Air, que usted menciona, iraní, efectivamente la aeronave que aterrizó aquí en la Argentina, en Córdoba, porque las condiciones del tiempo no lo permitieron en Ezeiza el lunes, lo hace el lunes, después el miércoles sí vuela a Ezeiza, y después quiere recargar combustible en Uruguay para volver a Venezuela, pertenecía a esta compañía. O sea, la aeronave que está acá anclada en Ezeiza pertenecía a esta compañía iraní. Que tiene una prohibición en Estados Unidos. Sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, efectivamente. Por eso varias agencias internacionales venían siguiendo hace meses el recorrido del avión, que hace un mes había estado en Paraguay, donde finalmente habían
hecho un vuelo de un cargamento de cigarrillos a Aruba. Paraguay, Aruba. Es por eso que YPF y Shell se niegan a venderle combustibles por esas alertas internacionales. No es por cualquier cosa. Si no le hubieran cargado combustible, ¿por qué no Claro, cargarle y porque combustible? operan en Estados Unidos y tienen que cumplir con esas reglas. Claro, ¿no? Exactamente. Luego, respecto a lo que usted decía de Alberto Fernández y conectaba, yo creo que no hay nada mejor que escuchar, si no te parece mal, Elio, a nuestro colega Nacho Girón, que le hace una gran entrevista en CNN y logra cercar a Alberto Fernández con definiciones que han dado mucho que hablar. Estos son 2 minutos muy importantes para comprender esta analogía y esta sinergia que establece la propia ex embajadora Trota. Decía esto Alberto Fernández. Ahora quiero ser muy específico con esto. Invitar o querer al menos que inviten a Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Es decir que en esos países hay democracia plena? Es decir que son todos casos diferentes. Yo no hablé de Nicaragua, hablé de Cuba y de Venezuela. Es decir que Venezuela ha hecho en los últimos años un trabajo importante para recomponer el diálogo con la oposición, para llevar adelante elecciones limpias que se han hecho. Ha habido elecciones en diferentes estados. El chavismo perdió el estado donde nació Chávez y nadie cuestionó o impugnó esa elección. Nicolás Maduro no es un dictador como dijo Iván Duque. Nicolás Maduro lo eligieron los venezolanos y lo que en todo caso lo que tenemos que exigir y pedir a Nicolás Maduro es que por favor siga el proceso que se ha iniciado, que es un proceso de diálogo con la oposición, de elecciones transparentes y de cuidado a los derechos humanos. Yo fui uno de los más críticos en esa materia y tengo que decir que hoy Nicolás Maduro ha hecho mucho para terminar con los cuestionamientos que en su momento se impusieron sobre Venezuela. ¿Y en Cuba, por ejemplo, hay también un gobierno democrático? En Cuba hay un pueblo digno que sobrevive a 60 años de bloqueo. De verdad, ser una isla caribeña abandonada por gran parte del mundo por un bloqueo impuesto en plena Guerra Fría, en verdad es que yo debo decir que es admirable que ese pueblo haya sobrevivido. Pero de esa manera está esquivando la definición sobre su calidad institucional. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil pedirle eso a un país sometido a semejante cosa. Y el caso es muy fácil hablar de calidad institucional comiendo todos los días, ¿eh? Y es muy difícil hablar de calidad institucional cuando uno lo segregan y lo olvidan en el medio del Mar Caribe. Es muy difícil. ¿Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es un líder democrático? Bueno, yo el caso nicaragüense no lo toqué puntualmente, aunque creo que debió haber estado, por lo menos debió haber sido invitado. Nosotros tenemos una mirada un poco más crítica sobre lo que pasa en Nicaragua. Gran trabajo de Nacho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Gran trabajo. Ahora, Elisa, habla el presidente Alberto Fernández de que en Venezuela hay diálogo con la oposición, hay elecciones transparentes y limpias. Sí, no, es increíble, por no decir indignante, lo que escuchamos, creo que nada más alejado de la realidad, porque definitivamente, digamos, en Venezuela no hay elecciones limpias, nada, no tiene ninguna comparación en lo que ha dicho el presidente Alberto Fernández. Incluso esas elecciones a las que se refiere en el estado en donde nació Chávez, justamente no fueron aceptadas por el régimen de Nicolás Maduro y por eso hubo que repetir estas elecciones. La misión que fue de la Unión Europea a Venezuela a observar estas elecciones fue literalmente echada del país y después no le permitieron el ingreso para que pasaran el reporte porque todo lo que decía el reporte evidentemente eran cosas negativas en todo lo que había que trabajar y cómo estas elecciones no habían sido transparentes ni con condiciones mínimas para llevarse adelante. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver en la materia de derechos humanos. Maduro es un dictador, es un criminal de lesa humanidad, actualmente investigado por la Corte Penal Internacional. De esto está al tanto el presidente Alberto Fernández, porque además, reiteramos, Argentina en este momento preside el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y no hay nada más alejado de la realidad que decir que ha hecho mucho.
Nicolás Maduro para avanzar en ese sentido. Continúa persiguiendo a la oposición sin ir muy lejos. Este fin de semana Juan Guaidó fue atacado por tercera vez en una semana. Creo que incluso ustedes han reportado varias veces la situación por los colectivos chavistas. Ponen en riesgo constantemente la vida de los dirigentes políticos, la vida de los periodistas, la vida de la gente. Estamos hablando de 20.000 ejecuciones extrajudiciales desde que se creó el principal grupo de tareas de Nicolás Maduro en el 2016 y además, entre otras cosas, mandan a esta señora como embajadora a Argentina, un país que ha vivido en primera persona el terrorismo iraní, que tiene vínculos estrechos, evidentemente, con algunas agencias iraníes. Y además el presidente Alberto Fernández sigue defendiendo a Maduro. Es algo que no podemos entender. Elisa, gracias por esta deferencia para con nosotros. Muy gentil, hasta la próxima, muy amable. Lamento las circunstancias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y a todo esto, Aníbal, ¿en qué anda? Aníbal Fernández, digo, en medio de todo lo que está pasando en términos de la seguridad. Capítulo que el avión no le cabe tan propio, pero sí tantos otros. Claro, todos imaginamos, bueno, debe estar ocupándose de algún tema que tiene que ver con este avión que nos tiene a todos tan preocupados, pero no. ¿Sabes dónde está? En donde está nuestra compañera Carla Ricciotti. Está en la presentación de la camiseta de las Leonas. ¿Camiseta de las Leonas? Exactamente. Porque a él le gusta el hockey. Ahí Sí. está Fue presidente, Aníbal sí, pero- Fernández, exactamente, el ministro de Seguridad A esta de la hora. Nación a esta hora.